Mi nombre es Eder Jafet García Quiroa, número carnet 2012-12621 y esta es la práctica número 2. Para esta práctica usaremos 3 bases de datos, en este caso práctica 2 que contendrá el esquema y el total de datos, y las otras 2 bases de datos que contendrán la recuperación parcial de esta. Para comprobar que las tablas estén vacías y así poder asegurarnos de que no hay ningún dato en ellas. Para esto nos posicionaremos en nuestra base principal, que es práctica 2, y haremos una pequeña consulta. Como podemos ver, la tabla no existe, por lo cual procederemos a generar el esquema. Ya hemos generado el esquema, ahora procederemos a poblar la base de datos con datos. Y como podrán ver, ya tenemos los datos ingresados. Realizaremos nuevamente la consulta. Como podrán ver, ya tenemos los datos ingresados. Y una vez que tenemos los datos ingresados, procederemos a guardar los cambios realizados. Para esto usaremos el comando commit, el cual nos permite guardar tanto las tablas como los datos que acabamos de ingresar. Acto seguido, ya que tenemos la base de datos poblada, lo que procederemos a hacer es a crear los archivos de recuperación. Para esto deberemos ir hacia nuestra carpeta de... Para esto deberemos de entrar a nuestra línea de comandos y proceder a ir a la raíz. Ahora lo que debemos hacer es crear nuestra carpeta donde estarán guardados los archivos. Para esto necesitamos crearla tanto física como lógicamente dentro de nuestra base de datos. Primero crearemos nuestra carpeta. Esta puede estar creada o podemos usar una que ya tengamos en el sistema. Una vez que tengamos creada nuestra carpeta física, procedemos a crear nuestra carpeta lógica dentro de la base de datos. Para esto nos dirigimos hacia nuestra base de datos principal, que es práctica 2, con el comando con esto le estamos diciendo a Oracle que se posicione en la base de datos práctica 2, y acto seguido iniciaremos SQL Plus de forma DBA. Ya que estamos dentro de la base de datos con los permisos de DBA, procedemos a crear la carpeta lógica. Para eso deberemos de crear un directorio llamado dbdir con la dirección de nuestra carpeta física. A este directorio le agregaremos los permisos de lectura y escritura para el usuario que está dentro de nuestra base de datos.
Una vez hecho esto, procederemos a conectarnos con nuestro usuario a la base de datos. Como podrán ver, ya estamos conectados a nuestro usuario y procederemos a realizar una pequeña consulta para verificar que sí sea nuestra base de datos. Como podrán ver, tenemos los datos correctos, por lo que procederemos a salir. Y ahora procederemos a exportar el archivo número 1. Como podrán ver, el comando es export pdp, el cual crea un archivo llamado tabla 1 y un archivo lógico llamado igual tabla 1 pero con extensión log. Este comando indica que el contenido debe ser metadata only. Esto quiere decir que solamente va a exportar el esquema más no los datos. Este archivo se va a crear en nuestro directorio, por lo que deberemos de importarlo desde ahí. Como ven, ya se está conectando la base de datos y está copiando todo. Ok, como podemos ver, ya terminó de exportar la información. Ahora procederemos a crear el siguiente archivo de exportación. Para eso utilizaríamos el mismo comando de export, solo que con la diferencia que vamos a exportar solamente la tabla ligas y jornadas y sin el parámetro de metadata only. Esto indica que vamos a exportar tanto las tablas como los datos que tengan estas tablas. Para esto le damos enter y podrán ver que se está conectando a la base de datos. Como podremos ver, acaba de finalizar el proceso de exportación de datos. En este caso exportó las tablas, el esquema y los datos de cada una de las tablas, 19 líneas de la tabla jornada y una línea de la tabla liga. Ahora lo que debemos de hacer es importar estos datos hacia las otras tablas. Para eso lo que debemos de hacer es dirigirnos hacia la siguiente tabla, que en este caso es equipo. Y nuevamente usamos el comando set y colocamos el nombre de la base de datos. Nuevamente ingresamos a SQL Plus con permisos de DBA y nuevamente lo que debemos de hacer es crear lógicamente nuestra carpeta que contiene los archivos de recuperación. Y debemos de darle permisos al usuario de esta base de datos para que pueda leer y escribir. Como podemos ver a continuación, vamos a conectarnos a la base de datos con nuestro usuario. Y procedemos a realizar una consulta. Como podemos ver, no existe en esta base de datos, no existe la tabla equipo, que es la que nosotros vamos a importar. Nos salimos de SQL Plus
y procederemos a cargar los datos por medio del comando import. Este comando lo que nos permite es tomar el archivo e ingresarlo a la base de datos. Este comando posee varios parámetros, entre los cuales podemos encontrar el directorio, que en este caso es bddir, que es el directorio que creamos lógicamente en la base de datos, los archivos que contienen la información, que son los que generamos anteriormente, las tablas que van a ser importadas, y es muy importante tomar en cuenta que la tabla anterior tenía un esquema y nuestra base de datos actual tiene otro esquema. Se dan cuenta acá, las tablas que está importando las está importando con su esquema, en este caso es el esquema red de admin para ambas tablas. Entonces lo que debemos de hacer es remapear esos esquemas hacia el nuevo esquema, en este caso es el de red. Esto se hace por medio del parámetro redMapSchem, que toma el esquema anterior y lo setea con el nuevo esquema. Esto lo debemos de hacer, si no nos va a dar problemas a la hora de importar los datos. Damos enter y comienza el proceso de importación. Ok, ya fueron importados los datos. El problema que nos da acá, o los errores que nos dan acá, es de que nuestras tablas contenían un trigger, el cual no fue exportado, porque si se recuerdan, simplemente exportamos la tabla, no exportamos los triggers, no importamos otras cosas pues, que nuestro esquema original posee. Una vez que ya tengamos esto, procedemos a importar el siguiente archivo. Para eso debemos de movernos hacia la siguiente base de datos, con lo cual realizamos el mismo proceso de movernos a través del SID y abriendo SQL Plus. Como podemos ver, ya tenemos abierta nuestra base de datos. Nuevamente procedemos a crear nuestro directorio y le damos permisos al usuario de esta base de datos. Como se pueden dar cuenta, si estuviéramos usando alguna de las otras bases, a la hora de crear el directorio nos diría que el directorio ya está creado. Como estamos en diferente base de datos, este directorio no ha sido creado en esa base de datos, por eso es que no nos da ningún problema. Nuevamente nos vamos a conectar con nuestro usuario y nuestra contraseña. Realizaremos un pequeño select a la tabla de como podemos ver, no existe la tabla, entonces procederemos a importarla. Nos salimos de SQL Plus y de nuevamente utilizaremos el comando import de datadump. Nuevamente, como podemos ver, son los parámetros iguales, simplemente lo que cambia es que ahora vamos a usar el nuevo esquema. Vamos a usar el nuevo esquema para la importación de datos. Ok, como podemos ver, ya terminó el proceso de importación de datos.
Nuevamente nos dio los dos errores, esto debido a que, como les dije, los triggers no fueron adjuntados al archivo de recuperación, simplemente fueron las tablas y los datos. En este punto ya están restauradas las bases de datos. Para eso nos vamos a dirigir hacia el SQL Developer y vamos a generar un pequeño select en la tabla equipo. Recordemos que dentro de en la base de datos equipos no existía la tabla, por lo cual nos muestra que ya está creada. Como podemos ver acá, está creada tanto el equipo como el de jugadores. Como podemos ver, están generadas las tablas, más no los datos que estas tenían. Ahora bien, para la siguiente tabla podemos ver que ya está generada la tabla y que aparte de eso tiene también los datos de esta. Podemos ver acá está y podemos verificar acá. Entonces ese es el proceso para la restauración de bases de datos, ya sea interna como externa. Como podemos ver, los archivos generados se guardan en la carpeta física que creamos. Esta carpeta va a contener los archivos hasta que nosotros lo borremos, y así puede generar muchos más archivos para realizar más backups. Ahora procederemos a realizar la restauración de una base de datos desde SQL Server. Para eso vamos a usar SQL Service Management Studio, el cual nos va a permitir de una forma sencilla restaurar la base de datos. Como se podrán dar cuenta, actualmente contamos solamente con las bases de datos que trae por default la instalación de SQL Server, por lo que le damos clic izquierdo y restaurar base de datos. Esto nos va a permitir a nosotros seleccionar una base de datos que esté dentro de nuestro management o desde un dispositivo. Esto puede ser desde nuestro disco duro, memorias USB o discos duros extraíbles. Para eso nosotros vamos a seleccionar dónde está nuestro archivo de backup. Ingresamos a usuarios públicos, descargas, y como podrán ver es el archivo que se nos fue entregado para la recuperación. Lo seleccionamos, comprobamos que la dirección esté correcta y le damos OK. Si pueden dar cuenta, ya tenemos la base de datos, que es una restauración, un backup full. Entonces, ya que lo tenemos seleccionado, le damos OK. Esperamos a que realice la restauración. Como se puede dar cuenta, ya la restauración fue hecha y ya la tenemos dentro de nuestra base de datos. Ahora simplemente pues verificamos que la restauración fue realizada correctamente. Para eso vamos a realizar un par de consultas. Sobre la tabla equipos. Y le damos ejecutar. Como se dan cuenta, los datos se encuentran dentro de la base de datos y se puede decir que la restauración fue hecha exitosamente.